Recuerdo, no lo hice todavía, pero lo voy a hacer a lo largo de esta semana. Recuerdo que les dije que el trabajito de incas, aztecas y mayas lo pasábamos para ahora a propósito, porque me venía bárbaro para que ustedes repasaran, y estoy seguro que así va a ser. Así que estén atentos a lo largo de esta semana, que seguramente les subiré el trabajo. El trabajo va a ser por Drive, que ustedes ya manejan porque manifestaron hacerlo. Yo les pasaré en las consignas del trabajo probablemente mi dirección de Gmail para que ustedes me lo puedan compartir. Y lo que sí les pido es, por favor, Santiago, Bocio, pero ¿ustedes me ven? Sí. Bocio, es un problema tuyo, entonces desconectate y volvé. Nada, entonces lo que sí les voy a pedir es que cuando me entreguen el trabajo que sea de acá por ahí a una semana, lo hagan con invitación para editar, así yo puedo trabajar sobre el documento en sí y sobre ese documento se corrige y todo lo demás. Así que nada, se quedan a la espera de eso. Bien, nosotros nos quedamos en esto, a ver si todo el mundo lo recuerda. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos así? Sí. Se lo acuerdan, Sí. si no me infarto, ¿sí? ¿Quién dijo sí? Bien, vamos, Sofía, a ver, ¿por qué hacíamos esto? ¿Qué representaban estas dos líneas y este inicio de gráfico que era mucho más grande antes, pero bueno, quedó ahí? Representaba que en Europa y América estaban pasando dos cosas en el mismo tiempo, pero distintas. Bien, Hasta impecable. llegar a 1942. Hasta llegar a 1992. 1492. 1492, Sí. ahí está. Bien, estamos de acuerdo. Nosotros trabajamos con esto, esta parte es la europea, nosotros es toda la primera parte del año, que trabajábamos con caída del Imperio Romano, bla, 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 feudalismo, bla, 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 crisis del siglo XIV, y después laburamos con la parte de incas, aztecas y mayas, que tenían que ver con estas grandes civilizaciones prehispánicas, existiendo a la par de lo que pasa en Europa, esto es Europa, por eso la E, esto es la América, por eso la A, pero que no tienen ningún tipo de contacto entre ellos y como consecuencia de eso hacen como una vida paralela. ¿Qué es una vida paralela? Que hacen diferentes cosas en el al mismo. mismo tiempo. Sí, Hace las cosas en el mismo plazo de tiempo. exactamente, en el mismo plazo de tiempo, nada, hacen cosas diferentes sin obviamente tener ningún tipo de contacto entre ellos. Lo que a nosotros nos interesa a partir de ahora es esto, que este es nuestro horizonte, que es 1492. Obviamente llegada de Colón al territorio americano. Nosotros sabemos que Colón llega al territorio americano. Lo que no sabemos muy bien, o por lo menos no de la manera que a mí me interesaría es por qué Colón llega al territorio americano. ¿Estamos? O sea, ¿qué lo impulsa? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo llega? Y ahí Quería ir a India, Colón. Se confundió. A India, pero por otro camino. Bien, Claro. vamos a hacer un poquito más ordenado esto. ¿Qué es lo que ustedes saben, pero ordenado, repito, qué es lo que ustedes saben del descubrimiento de la llegada? No vamos a hablar de descubrimiento, de la llegada del territorio, perdón, de Colón al territorio americano. Vamos, claro, ¿qué sabes vos? Ya, al principio Colón le decía a indios a todos porque el objetivo de Colón era llegar a India. Entonces él pensaba que ya estaba en India, porque todavía no estaba descubierta la zona de América. Claro, porque habían ido, porque querían dar la vuelta, en vez de ir directo, querían dar la vuelta, no sé por qué, pero No sé cómo, pero querían dar la vuelta. como dieron la vuelta, se toparon con América. Estamos de acuerdo, coincido con Tomás. Querían dar la vuelta, no sabe por qué, y hoy tenemos que entender por qué. Luciano, ¿qué decías vos? Tenía la mano levantada, dale. Era que no iban a tomar tipo el camino que nosotros sabemos, porque estaban los otomanos, Sí. de África, y así en el Mediterráneo y todo eso, controlando para que no lleguen. Y ellos pensaban que América no existía, así No, que grites, pico. no existía. Así que lo que hicieron fue hacer toda la vuelta para llegar a India, pero no a América, que Bien. era un continente que no lo habían descubierto. Estamos de acuerdo. ¿Alguna otra referencia en este caso a lo que sea descubriendo América? ¿Qué es lo que sabemos? Además de lo que... Que fue que los reyes de España, ¿no? Habían puesto plata, digamos, para que puedan hacerlo. Estamos de acuerdo. Los reyes de España habían puesto plata, financiado en este caso financiado. Las expediciones de Colón. ¿Qué más podemos saber? A ver si a ustedes se les ocurre alguna otra cosa. Que tomaron las tierras, o sea que
como que invadieron ahí. Bien, que tomaron las tierras, que invadieron. Profe, No, una pregunta. Sí, Santiago. Santiago, ¿güey? No, no. No, yo. En su momento, cuando llegaron, obviamente los indios atacaron y eso, ¿no? Depende, hay eran, grupos y grupos. eran mayoría, ¿o no, los indios? Eran mayoría de los indios. Pero tenían Claramente, mejores armas. vamos a llamarlos, me incomoda, igual no está mal llamarlos indios, vamos a llamarlos los nativos. Los nativos. Bien. Eran Sí, mayoría, pero no, después de atacar, se dieron cuenta que tenían tenían armas de fuego, o sea, que eran diferentes a las de ellos, sí. y como que se empezaron a dar cuenta que los mataban. Y por eso después no atacaban, ¿no? En realidad es un poco más complejo, pero no sé si lo vamos a lograr como resolver hoy. Pero sí, en mayoría sí son territorios conquistados, sí hay guerras, en algunos momentos no hay, de hecho hay que ser honesto, en algunos momentos la expansión o la conquista no fue del todo armada, o por lo menos no tan sangrienta como uno la piensa. O sea, creo que acá o en otros segundos me decían que a los españoles se los confundían con dioses, y es verdad, un poco es eso, pero hay que explicarlo un poquito mejor y no va a ser hoy en día. Pero, Como sí, Luciano, dale. cosas que no sabían los nativos. Por ejemplo, los caballos era algo que no conocían y como que les tenían miedo. También las armas, como ya ha dicho Sofía, o sea, había muchas que tenían los europeos que no sabían los nativos. Miedo. Coincido. Y también dioses. Coincido con lo que dicen. A ver, nos metemos formalmente a lo nuestro. Nosotros sabemos que en 1492 entonces Colón llega al territorio americano. Lo que habría que intentar explicar entonces es por qué llega. A ver, así como nos dice Ramat hace ratito, esta idea de esto, llegan, van rodeando para llegar a las Indias, y en un momento dijo algo así como, no sé bien por qué, pero bueno, eventualmente ese no sé bien por qué debería ser resuelto hoy. A ver, hay diferentes causas que te permiten explicar cómo los europeos, en este caso, se expandieron o por qué razón lo hicieron. Para entender esto, estas causas, y por lo menos la primera causa, que es la económica, lo que hay que hacer es como rastrear un poquito para atrás y hablar de algo que se conoce como la ruta de la seda, la ruta de las especias. Necesito que, chicos, todos bajen el silencio en un segundo y activen el cosito cuando hablan, porque escucho si no el fondo de alguien. A ver, necesitamos entonces la ruta de las especias. ¿Qué es lo que me interesa de la ruta de las especias? Ahí lo vamos a plantear. ¿Alguien sabe lo que es la ruta de las especias? Nadie. Bien. No. Vamos a ruta de las especias. Ubican este mapa, si se fijan en un mapa grande, que es el mundial. Esto que estoy acá marcando es lo que ustedes pueden ver acá. ¿Lo identifican? Fíjense, Egipto. Vamos, Mediterráneo, Italia. ¿Lo ubican? Sí, todo el mundo lo ve, ¿no? Bien. Sí. A ver, ¿qué es la ruta de las especies y la ruta de la seda? Son dos diferentes. Me importa la de la seda. ¿Se acuerdan que nosotros en algún momento hablamos de feudalismo y dijimos que el feudalismo tenía dos momentos, uno autosuficiente y el otro era como de expansión? Cuando se expandían, nosotros hablamos del resurgimiento de pequeñas ferias comerciales, donde vos ponías como campesino el excedente. Hablamos del resurgimiento de la moneda, el resurgimiento de la vida urbana. ¿Les suena eso? Bien. A ver, en ese proceso, estoy en el siglo XIII más o menos, progresivamente lo que empieza a pasar es que esas ferias comerciales se conectan de alguna manera unas con otras y empiezan a aparecer grandes rutas comerciales. La más famosa y la más histórica es esta que uno define como la ruta de la seda. Literalmente, la ruta de la seda es una ruta que transporta seda. ¿Estamos? O sea, no es que hay mucha vuelta de por medio. A ver, ¿qué consiguen los europeos? Fíjense que esto termina en Italia, pero si yo agrandara el mapa y esto es Italia, sabemos que la ruta también se prolonga hacia diferentes lugares de lo que es la parte occidental de Europa. Ahora, esa ruta es una ruta extensísima. Pensemos que esto es 1300, 1400, 1500, a través de la cual los mercaderes van pasando por esta línea roja
y van llegando a lugares tan alejados como China o la India, que son lugares de donde ellos extraen A, seda. ¿Por qué necesitan? ¿Qué les parece que necesitan seda? ¿Y para qué la necesitan? De a uno, para no matarse. ¿Por qué necesitan seda? ¿Cuál es la característica de la seda? ¿Mm? O no sé, Es suave. Es suave, sí, es verdad, es suave. Que además de que sea suave, que por ahí no es la razón que estoy buscando. ¿Qué más? para eh, La mencionar seda. bien La seda. ¿Es un producto caro o barato? Claro. Claro. Carísimo. Tiene ¿Estamos? proteínas, sí, se usa Las- Para para poder tejidos. comercializarla. ¿Cómo? Para poder comercializarla, Para poder no. En comercializarla. realidad, para poder usarla. A ver, pensemos que, por ejemplo, los señores feudales o los grandes sectores como de importancia de Europa son sectores que constantemente ostentan. ¿Qué quiere decir? Lo que les importa a estos tipos es mostrar que tienen. Y mostrar, mientras más cosas tienen, le estaría demostrando a la gente o a sus pares que son más fuertes que ellos, o sea, más poderosos y con más como capacidad de compra, por decirlo de alguna forma. ¿Quién está Es interesado para en la... Sí, perdón. Es para la ropa, ¿o no? Es para la ropa. A ver, pero no para la ropa de cualquiera. Obviamente un campesino no usa esa ropa. No, claro. De los reyes. Bien, de los reyes, de los nobles, de la nobleza en Sí. general. ¿Estamos? A ver, entonces, la nobleza en general, lo que está muy interesado es en mantener esa ruta de la seda activa. Porque de esos lugares muy alejados, ellos consiguen aquellos productos que los hacen visualmente nobles. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Además, de la India consiguen un montón de especias onda condimento, muy exóticos para una Europa de esa época, y estas especias sirven para mantener los productos, pensemos que es una época sin heladera, pero además de mantener los productos, ellos consiguen con esas especias gustos muy exóticos, y que cuando invitan, por ejemplo, no sé, a grandes banquetes feudales, a los demás señores feudales, cuando ellos les presentan estas comidas con estas especias muy exóticas, ¿quedan bien o quedan mal frente a los otros señores? Quedan Quedan bien. bien. Quedan muy bien. Quedan muy bien. Claro, era una de esas que, por ejemplo, se hacía la carne que la secaban toda con esas especies Exactamente. para después poderla comer. Exactamente. En ese momento estamos. Entonces, ¿qué es lo que importa? Esta ruta en rojo marca ruta de la seda. Si quisiéramos la ruta de las especias, sería también, iría por el agua por acá, y en algunos casos cruzaría por esta zona hasta la parte de lo que es hoy la India. Ahora, ¿qué es lo que me importa para que ustedes entiendan por qué se da la expansión sobre el territorio americano? ¿Ven que la ruta pasa por acá? Esta parte, no sé si se ve la flecha, ¿no? Sí. Bien. Sí. Acá, esta parte de la flecha es hoy obviamente Turquía, lo dice acá. Lo que me importa que ustedes vean es, para 1400, todo esto que les marco con la flecha, lo que era lo que se conocía como el Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino era el antiguo Imperio Romano Oriental. ¿Estamos? Quiere decir que cuando se cayó el Imperio Romano Occidental, nos dejó la parte oriental, y esa parte oriental fue reduciéndose, expandiéndose, cambiando. Con el paso del tiempo la conocemos como el Imperio Bizantino. Y en el año 1453, el Imperio Bizantino cae, se derrumba, y acá surge, en lo que hoy es Turquía, un imperio que se conoce como Imperio Otomano. ¿Estamos? Que con el paso del tiempo serán los propios turcos. El Imperio Otomano abarca todo esto que yo que les marco con la flecha, y es un imperio musulmán. ¿Estamos? A ver, ¿por qué me importa esta situación? Cuando en 1453 el Imperio Otomano surja, ¿qué pasa con la ruta de la seda? Y se va a cortar. Se va a cortar. A ver, el Imperio Otomano funciona, para aquel que no lo esté viendo visualmente en el mapa, porque no lo puedo escribir. El imperio, si la ruta de la seda es esta, que te lleva hasta China, cuando el Imperio Otomano surge, se consolida acá. Y ese Nadie Imperio obstruye Otomano la ruta. obstruye la ruta de la seda. ¿Estamos? A ver, ¿bloquean formalmente el paso? No, pero de repente los tipos le cobran mucho más tributos, mucho más impuestos para que pasen por su territorio. ¿Qué quiere decir?
para los comerciantes que arrancan acá en Europa y llegan hasta la China, No les conviene. deja de ser como caro. Económicamente no conviene ya. Cuando esto suceda, Claro, pues tenés que pagar un montón ahí tal y cual, después con lo que ganás no te es que conviene. terminás no ganando mucho o no ganando Sí. eventualmente. Entonces, cuando esto suceda, y vamos a otro mapa, cuando esto suceda, lo que va a pasar, esto es el Imperio Otomano y este es el bloqueo de esa ruta tan tradicional, lo que va a pasar es que los países europeos, los más interesados, o por lo menos Portugal y España, que son los más fuertes para la época, lo que van a decir es, che, nosotros queremos seguir teniendo seda y productos exóticos de la parte oriental. Sí, pero de otra manera. Bien, otra pero de otra ruta. manera, ahí está. O sea, sí, pero evidentemente por la ruta que tradicionalmente nos llevaba, que marcaba toda esta parte de acá, no se puede, no conviene, entonces lo que hay que buscar es alternativas. El primero en expandirse, el primero en tener una alternativa, a diferencia de lo que uno supone, porque uno supone que Colón es el primero, la realidad es que no. Los primeros en expandirse son los portugueses. A ver, ¿por qué? No porque visualmente vemos acá el planeta, ¿no? El mundo. ¿Cuál es la posibilidad, la primera posibilidad que a ustedes se les ocurriría? Para A mí llegar ir por Francia, Alemania, Polonia, tipo No, ir pero por ahí Francia, arriba, Alemania, pues. Polonia, te topás acá y ¿qué haces? Francia, Alemania, Polonia. La pregunta La es, otra es si vos África. fueses portugués, estás acá, y necesitas llegar acá, Sí. Y por África y ahí por cruzas para África, a arriba. ver, primera expansión, Portugal. Cuando miras la expansión de Portugal, te encontrás con esto. ¿Qué es lo que hacen los portugueses? Se van a África. Van Mitad. bordeando de a poquito, fíjense a ver si aparecen años. Sí, aparecen años. Fíjense, 1477, 1419, 1443, 1458, 1472, 1482, 1497, 1502. ¿Qué es lo que hicieron los portugueses? Rodearon. Rodearon, progresivamente. A ver, lo vemos en los grafiquitos estos que me gustan un poco más hacer. Esto es África y obviamente esto es lo que tienen que pasar los portugueses. ¿Estamos? Portugal que está acá. Y esto sería toda la parte de Asia, que es lo que nos importa. ¿Qué es lo que hacen los portugueses? Progresivamente exploran y vuelven. Exploran y vuelven. Exploran y vuelven. En cada uno de estos lugares fundan lo que ellos definen como enclaves. ¿Qué les parece que es un enclave? Lugares donde se quedan. Bien, lugares donde se quedan. Son lugares donde se quedan y donde de repente utilizan ese puerto que crean para comerciar con alguna tribu o algunos grupos que estén en África. Eventualmente llegarán a Cabo Buena Esperanza, que es lo que es Sudáfrica, y finalmente pasarán hacia lo que es la India. Vamos, esto es un proceso de unos 100 años. Quiere decir que si uno mira las primeras expediciones portuguesas, arrancan mucho antes del Imperio Otomano, porque lo hacían simplemente para explorar. Muchas arrancan en 1400 y cuando llegan formalmente a esta parte de acá, estamos hablando del 1500. ¿Estamos? Vasco da Gama va a ser el Colón portugués, básicamente. Vasco da Gama es, además de un equipo de fútbol hoy, es justamente el navegante portugués que es el encargado de finalmente llegar y dar toda la vuelta al territorio de acá. Ahora, si nosotros tenemos este recorrido que es el portugués, y salimos de acá y nos vamos de vuelta al otro mapa, si nosotros tenemos todo el recorrido este que les estoy marcando, y que ya sabemos que los portugueses, obviamente, a medida que empiezan a trazar este recorrido, van a ser bastante como celosos de ese recorrido. No es un recorrido que van a socializar con cualquiera que quiera pasar. A medida que van haciéndolo, lo consideran como un recorrido propio de Portugal. Ahora, en ese contexto, lo que uno debería preguntarse es, ¿cuál es la opción B? Para ellos, O sea, si ya tenés esta expansión así por Portugal,
Claro. España, que es la próxima que va a salir en expansión. Claro, no va a poder pasar por ahí porque Portugal la va a frenar. Ahí está. Pase por el otro lado. Entonces, ¿cuál es la opción, la segunda opción? Cruzar por América, Bien. pero O sea, la segunda opción es, para aquel que no se esté dando cuenta, si vos suponés que esta parte de América no existe, ¿estamos? O sea, si América no está en los planes, mientras los portugueses hacen esto, para llegar a lo que es el territorio asiático, los españoles, de la mano de Colón, harían esto. Es decir, vuelta. te irías a Dan la dar vuelta. como una vuelta al mundo, porque eventualmente vos entendés que si das una vuelta al mundo, sacamos esto, si el mundo obviamente es una esfera y vos estás acá, das la vuelta y al dar la vuelta llegarías a la parte asiática del continente, como del mundo. ¿Estamos? Y de esa forma vos llegarías a los mercados que querés y eventualmente darías la vuelta y llegarías de vuelta a Europa. ¿Se entiende la lógica? Sí, Sí. igual Sí. No les conviene, En profe. el medio de Sudamérica. Dos cosas, perdón. En el medio está América, sí, eso seguro. Ahora, ¿qué es lo que no les conviene? Para mí para mí no les conviene, porque es mucho más fácil, tipo, ir directo, o sea, cruzar y listo, que ir por todos los lugarcitos se tarda mucho más. O sea, todo bien que pueden comerciar con las personas, todo, pero igual, más fácil. si ¿Cuál es vos más? tenés Igual no termino de entender cuál es más fácil para vos. O sea, para mí más fácil, en vez de cruzar tipo todo, o sea, ¿cómo era? ¿Cómo era? Los ¿Dijiste enclaves, esa en palabra? vez de crear los Eso. enclaves, Claro, que vayan directo, porque en vez de ir así, que vayan directo sí. para Lo que pasa es que vos tenés que entender algo. y cruzan. Pará, vos tenés que entender algo que no es algo menor. Mirá, te lo voy a graficar así, porque por ahí lo vieron con geografía, y si no lo vieron está buenísimo que lo vean ahora. Nosotros, esto que nosotros tenemos, esta visión, a ver, esto que nosotros tenemos es absolutamente una ventaja respecto del periodo aquel. A ver, nosotros ya tenemos descubierto todos los rincones de este planeta. Todos. A ver, a mí me pasa, esto voy a confesar lo que cada tanto hago. A mí me encanta mucho viajar, o sea, yo viajo porque es una pasión que me genera conocer lugares del mundo. A mí me pasa que en momentos de extremo aburrimiento o de extrema curiosidad, a veces me meto a ver como en el Google, así en el Maps, me pongo a ver y digo, loco, no sé, haces zoom acá y te encontrás islitas que decís, perdidas en el medio de la nada. Y me pasa que a veces digo, a ver qué hay en esta islita acá. Y me fijo, veo el paisaje, a ver qué onda, a ver si vale la pena en algún momento conocerlas y demás. A ver, eso lo podemos hacer porque nosotros tenemos hoy un mundo 100% descubierto. ¿Estamos? antes no. No, claro, o sea, ahora, ¿por qué existen ¿por qué fundan los enclaves? Cuando nosotros pensamos un mundo de 1400, hay mapas que van a ser un poco más antiguos, ¿eh? Hay mapas que son literalmente así. A ver, pensemos algo así, obviamente con más buena onda, ¿no? Que lo que estoy haciendo yo. Pero me Pensá que parece, el mundo a ver, hay mapas antiguos que grafican el mundo así. La pregunta es, ¿por qué grafican el mundo así? ¿Qué es esto del medio? ¿Qué parte del mundo es? Ah, no, Europa era, porque Esto es Europa. ellos ponían... Porque no conocían las otras tierras, pensaban Bien, que a eran ver. solo donde vivían ellos. Ahí está, los mapas del mundo, no digo que para 1400 fuesen así, pero para ustedes se den una idea, los mapas del mundo lo que tienen es un pleno conocimiento de esto que es Mediterráneo, porque acá está Italia, acá está Grecia, acá está todo lo que es Turquía, acá está Egipto, que es las grandes civilizaciones como de historia de primer año, pero cuando ustedes se fijan por fuera de ese Mediterráneo, empieza a haber como cierta poca precisión, sería básicamente. La pregunta es, ¿por qué les parece a ustedes que los portugueses hicieron este tipo de recorridos en formato de enclave? ¿Por qué hicieron Para mí esto? Sí, hicieron porque no conocían estas tierras, entonces iban de a pocas expediciones y si encontraban algo, no iban tan directo. O sea, se encontraban, no sé, algún animal, viste, que sea peligroso, como que no, viste.
o sea, para ir probando, digamos. Exactamente, yo coincido con lo que vos decís, Catalina. A ver, este recorrido es mucho más largo y decís, che, pero hubiesen ido directo. El tema es que la parte esta que nosotros conocemos como África, el continente este que nosotros reconocemos como África, Ellos no lo conocían. ellos no lo conocen. ¿Con qué se van a encontrar? Claro, o sea, entonces vos vas como, es como cuando uno va yendo a lugares como desconocidos, que vas de a poquito. Entonces, te vas para acá, no sé, llegás acá, 1472, y vas viendo cómo el continente africano se va como bordeando. Y cuando vos volvés, los portugueses no solamente comercian con esas zonas, los portugueses también pasan a la historia por ir como creando conocimiento. Lo que los tipos hacen es como ir delimitando con cierta seriedad cómo es el continente africano. A ver, estos muchachos suponen que el continente africano en algún momento termina y eventualmente lo van a descubrir que sí terminan y que pueden dar vuelta. Pero por eso van despacito por todo ese territorio. Muchachos, el audio de alguno de ustedes. Siléncienlo, no sé quién es, pero no quiero escuchar la tele. Chicos, los que están en compu pueden silenciarse y para cuando van a hablar dejar apretado el espacio. Y Exactamente. Después cuando lo sueltan, se vuelven a silenciar. Exactamente, es un buen aporte, Santiago. Bien, entonces, esa es la razón por la cual es progresivo y se hace a través como de estos enclaves. Estos enclaves tienen la función un poco de conocer, de ir conociendo como este territorio poco conocido. Lo que me interesaba que ustedes vieran es, si nosotros sabemos que el recorrido entonces por África o el camino que toma Portugal, que es por acá, no puede ser tomado por los españoles porque eventualmente ya fue tomado por los portugueses, los españoles entienden que si dan por acá, llegarán a los mercados asiáticos. Lo cierto Pero es lo que no entiendo es por qué no van por arriba, o sea, por la parte de lo que te decía antes, lo de por ahí, por Alemania, Polonia, y después bajan vos a decís China. como primero porque es muchísimo más largo esto. Y segundo, por una cuestión geográfica. Vos tenés que pensar que toda esta parte de acá es de un extremo frío. O sea, todo lo que es Rusia hoy es de un extremo frío. Y toda la parte de acá, China, a ver, es cuestión de que lo busques después por Google o que le preguntes a la profe de Geo. Pero toda la parte, Sí. ver, China no es un lugar muy accesible. Mientras más al occidente te vas de China, se vuelve sumamente montañoso. O sea, la ruta de la seda es una ruta como estratégicamente que pasa por lugares que pueden ser como transitables, no es que todo es llanura. No, si no sería tal, coincido con vos, ¿por qué no te fuiste por otro lado? Sí, coincido. Bien, el caso que nos interesa es una España entonces que financia las expediciones de Colón y eventualmente un Colón que hace este recorrido. No, hice cualquiera yo, perdón. ¿Qué hace? Además, profe, Perdón, un segundo, que hace este recorrido y que eventualmente lo que hace es, con sus recorridas, con sus famosas carabelas, es llegar a lo que serían las islas del Caribe. Y ahí, eso sería así, 12 de octubre de 1492, por eso hoy tenemos Día de la Diversidad Cultural. Es ahí donde empieza como la nueva historia para España. Eventualmente coincido con lo que dice, creo que lo decía Catalina hace ratito, no sé si era Catalina. Lo interesante sí, muy bien, Santiago, te estás poniendo en tema. Lo interesante de la situación es que, tal como dice, que creo que era Catalina, o sea, Colón supone que llega al territorio de la India. De hecho, hay un montón de escritos que le manda a los reyes de España donde está diciendo justamente que llegó al territorio de la India. Describe lo que encuentra en esas islas del Caribe como la India. Y de hecho, creo yo, estoy casi convencido, no se los puedo corroborar, pero Colón muere sin saber que descubrió un nuevo continente. Sí. Y progresivamente, lo que va a ir pasando desde 1492 en adelante, habrá desde estas islas del Caribe diferentes expediciones que empezarán a darles a entender a estos españoles que han llegado al territorio americano, que en realidad no son estas solas islas, sino que existe un gran continente que eventualmente está un poquito más allá. Y a medida que empiezan como a conocer un poco esa realidad, empezarán a pensar seriamente en ir un poco más allá y empezar como a, no digo a conquistarlo, pero por lo menos saber en qué consisten esos territorios o esas civilizaciones que se encuentran ahí en América. ¿Estamos? Y ahí tendremos contacto eventualmente de Cortés con los aztecas, de Pizarro y Almagro con los incas, y eventualmente la caída de esos grandes imperios. Sí, pregunta que me iban a hacer, o alguien habló recién. Lo mismo eso, que
por muchos años se pensó que habían llegado a la India erróneamente. Sí, Y también pensaban que ¿cómo era? Que el mundo era plano. Tipo que también era coincido. otro. Coincido, de hecho, está bueno que lo hayas dicho. Colón Colón pasa la historia por convencer a los reyes españoles, en este caso, de que el mundo era redondo, porque previamente, estoy buscando algún mapa, se pensaba o se representaba al mundo de una manera plana. Estoy buscando, hay uno concretamente que no me sale, no, pero no encuentro el mapa. A ver, cuando vos ves las representaciones previas a Colón, lo que te marca es un mundo plano con monstruos, o sea, nunca nadie se alejaba demasiado, porque lo que decían es que una vez que vos te ibas de esa planicie, primero que caías, y que debajo de ese final del mundo lo que tenías era un montón de monstruos gigantes que eventualmente te terminaban como matando. Me imagino que te ibas por una punta del mapa y te caías. No, sí, Para sí, es nada. que yo me río porque digo, no puedo imaginar, pero no importa. Sí. Bien, por lo pronto, pregunta del millón. ¿Entendieron este proceso? ¿Entienden por lo menos causas que los llevan al contacto? Sí. A ver, Sí. hay causas tecnológicas, obviamente hay tecnología un poco más sofisticada que le permite a estos españoles alejarse de lo que sean las costas para poder llegar, digo, no sé, una pavada, digo, pero por ejemplo, esto que uno conoce como las carabelas, digo, las carabelas son algo revolucionario para la época y es un tipo de embarcación que les permite alejarse de las costas europeas. Lo que más me interesa que ustedes puedan ver, más allá de estos datos, es la expansión de los europeos por fuera del territorio europeo, en realidad sigue motivaciones económicas. ¿Estamos de acuerdo? Buscan llegar a esos mercados asiáticos, a hacerse de esos productos que naturalmente antes se podían proveer, y lo que encuentran en realidad es un continente totalmente nuevo que les dará mucho más beneficios que la seda de China. Profe, ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tengo una pregunta. Cuando los portugueses, les llegó la noticia que los españoles habían encontrado América, que habían descubierto América, después de ahí fueron a Brasil a conquistar. Exactamente. De hecho, si te fijas acá, tenés la llegada de los portugueses a Brasil está en 1500. Quiere decir que son 8 años después de la llegada del colón al territorio americano. ¿Qué es lo que Tengo una sucede? duda, tipo, Pará, más un o segundo. menos, Entonces, en poco Un segundo. tiempo se dieron cuenta de que Un encontró un segundo. nuevo ¿Qué es lo que continente. sucede? En realidad, la versión oficial de Portugal es que ellos, en estos caminos por sus enclaves, hubo un fuerte viento que desvió a uno de sus barcos y eventualmente tocó Brasil. Tocó lo que hoy es Brasil. Lo cierto es que a mí siempre me pareció bastante chamullo. O sea, para 1500 vos ya tenés un territorio, a ver, tenés presencia española en esto, en las islas del Caribe, y tenés enormes expediciones en todas estas zonas de acá del Caribe que les dan a entender a los españoles que esto no es nada más un par de islitas, en realidad es un continente gigante. A medida que esto se empiece a informar a España, hay grandes chances de que se haya filtrado y que los portugueses obviamente hayan querido un poquito repartir un poco de lo nuevo que se está consiguiendo. Ahí se originaría el primer contacto de portugueses con lo que hoy es Brasil, y por eso Brasil es hoy, dentro de lo que es América Latina, el único de los países que no habla español, sino que habla portugués. Pero después lo vemos un poco mejor. Como primera aproximación, ¿llegamos todos, muchachos? ¿Pudieron comprender el contacto ese? Bien, lo ampliamos la semana que viene. ¿Estamos? Estén atentos a lo largo de esta semana, que les aparece seguramente no, les aparece el TP. ¿Estamos? Nada más. Se retiran, queda un minuto o menos de un minuto.